Bueno amigos, estamos de visita, ¿cómo la llamo? ¿OMT? No, ONU Turismo. O no turismo. Estamos de visita y nos recibe un rostro conocido para toda la gente del turismo, el compatriota Marcelo Risi. Gracias Marcelo por recibirnos en tu lugar de trabajo. Sergio, bienvenido. A ver, hay un largo trecho recorrido, Así es. no solo de Marcelo, sino también de esta comunicación. Tenemos el honor y el placer de que, entre otros tantos protagonistas del turismo mundial, Marcelo, no digo todos los días, pero fiel seguidor del trabajo del PDA, incluso de esas cosas que quedan grabadas en la memoria. Un día un comentario en una charla en la torre de Antel: a ustedes les gusta hacer periodismo incómodo, me dijiste. ¿Dije eso? Y fue una definición que me causó gracia, pero también me generó confianza, porque venía de alguien que algo entiende de comunicaciones, ¿no? Bueno, estuve del otro lado también de la información, ¿no? Claro. Entonces sí, ejercí Recordarle periodismo. a quienes no te conocen ese pasaje por los medios. Bueno, uno tiene varias encarnaciones, ¿no? Claro. La más reciente es esta, por la cual estamos hablando. Pero yo sí fui periodista, fui el redactor jefe de economía de la radio Deutsche Welle en el servicio latinoamericano. Desde Alemania, después fui productor del servicio mundial, del servicio latinoamericano de la BBC desde Londres, y después fui corresponsal bilingüe ya en inglés español de la BBC del servicio mundial acá en España. Antes de pasar aquí a mi trabajo en la Organización Mundial del Turismo. ¿Cuándo ingresaste a la Organización Mundial del Turismo? Llegué a la Organización Mundial del Turismo a finales del 2006. Mucho tiempo ya. Y tuve una pausa, tuve una excedencia en el 2015 de 3 años, donde me fui de jefe de prensa a la Secretaría General Iberoamericana SEGIP, que como los uruguayos la conocemos muy bien, su primer secretario general fue nuestro querido Enrique Iglesias. El gran Enrique Iglesias. El gran, el incomparable y el incombustible Enrique Iglesias, sin duda. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años, y volví en el 2018 a la organización cuando hubo un cambio en la Secretaría, en la dirección. Cuando entra Polikashvili. Donde entra el actual secretario general, Zurab Polikashvili. Perfecto. A ver, estamos... esta frase quizás habría que cambiarla, pero estamos tan acostumbrados a decirla. Estamos en un momento muy convulsionado. Siempre es un momento convulsionado. La noticia va a ser cuando no sea momentos convulsionados. Ya estamos aburridos de momentos convulsionados. Qué complicado que es entrevistar a un colega, por Dios. Bueno, a ver, Marcelo, grandes cambios en todos los frentes. La propia organización, o sea, la ahora denominada desde la semana anterior en el cóctel del Ritz, fue el anuncio, ONU Turismo, está expandiéndose, está con oficinas por fuera. Situanos un poco en ese aspecto. Ya era hora que la Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo, como tenemos que acostumbrar, yo el primero, tuviese un arraigo en las regiones en la que realmente tiene que operar. El edificio actual todavía de esta organización tiene 9 pisos, 9 plantas. Los departamentos regionales están solo aquí. El departamento de Medio Oriente está acá en la 3ª planta, el de África en la 7ª, el de Europa y de Asia-Pacífico en la 6ª, el de Américas también en la 3ª. Es el sector que bien sabemos más importante. La actividad económica como tal, comprendida a nivel mundial, el turismo es lo más importante. Sin embargo, la organización es todavía pequeña. Entonces había una pequeña oficina de coordinación para Asia-Pacífico en Japón, pero en plena pandemia, y yendo en contra realmente de toda adversidad que ha ido marcado un poco el trabajo de esta organización en estos últimos años,
se inaugura la oficina para Medio Oriente o Oriente Medio en Riad, en la capital de Arabia Saudita. Y ahora hace poco más de un mes el secretario general estuvo en Río de Janeiro, donde este año se va a inaugurar la oficina regional para las Américas en Brasil. Y se está avanzando ya a paso muy firme la apertura de la oficina regional para África en Marruecos. Es decir, sí, es un cambio muy grande. Claro. Muy grande. Más allá de que también incluso este propio edificio, no sé cuándo vayas a volver acá a Madrid, pero finalmente también se desbloqueó la renovación de la propia sede de la organización. En Paseo de la Castellana. En Paseo de la Castellana, 5 o 10 cuadras más para arriba, para quienes lo conozcan, el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, justamente enfrente, cruzando del otro lado del Paseo de la Castellana, va a ser la nueva sede de la organización, se va a inaugurar primer semestre del 25. A ver, Marcelo, hay algo que llamó la atención estos días y justamente fue como empezamos con la duda de cómo lo llamábamos, de cómo la llamábamos a esta organización. Me imagino, siendo el director de comunicaciones, algo habrás tenido que ver en el cambio de nombre, en el cambio de marca, vamos a expresarnos correctamente. Sí. Contanos eso. Algo tuve que ver. Esto fue con motivo de la primera Asamblea General que presidió el secretario general actual y desde la cual también me confió desde en ese momento conducir también lo que son las reuniones de nuestros órganos de gobierno, la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo. En la del 2019 fue en San Petersburgo, en la Federación Rusa. Dimos ese salto paulatino, es decir, nosotros tenemos un boletín digital que se llamaba Noticias OMT. Nadie sabe lo que es la OMT, las siglas son anticomunicación. En España después nos toman el pelo, con cariño, porque la empresa municipal de transporte, acá en la capital Madrid, la sigla es la EMT. Entonces, desde siempre mis amigos me dicen, dame un boleto gratis para el ómnibus. En fin, bromas al margen, comunicación es comunicar un mensaje. OMT no comunica nada. Después es la sigla en español. La sigla en inglés es UNWTO. Después la anterior sigla, antes de que se convirtiera en una agencia especializada de las Naciones Unidas, era WTO. Igual que en inglés, la World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, es una ensalada, una sopa de letras. No funciona. ONU Turismo. Te dice dónde estamos. En Naciones Unidas te dice lo que hacemos, turismo. Entonces empezamos por renombrar el boletín digital de la organización con motivo de esa Asamblea General que desde entonces se llamó Noticias ONU Turismo. Lo sacamos aproximadamente cada 2 semanas y eso fue un poco creando la base y educando, si no quiere. Además, le da un sentido de identidad mucho más, digamos, de más involucramiento, ¿verdad? Es decir, ONU Turismo. Facilita, evidentemente, la comprensión de lo que hace. Se ubica al turismo en la esfera de las Naciones Unidas, ¿no? La organización es la voz, y de ser la voz del turismo en realmente los grandes entornos de gobierno, de toma de decisión política, foros multilaterales. Y allí tenemos ese papel. Y creció de ser una organización sí internacional siempre, pero muy vinculada también a lo que es el lobby turístico, que es importante, sí muy cercana a organismos internacionales y de la propia Naciones Unidas, hasta que Naciones Unidas adoptaba la organización en 2003, un mérito de Francesco Frangeli, histórico secretario general de la organización, precisamente porque el turismo era una vertical económica cada vez más importante justamente para el desarrollo de muchísimos países. Entonces, justamente a modo de contener, guiar y apoyar y darle el rango que merece el sector, se logró su inclusión en la gran familia que es Naciones Unidas. A ver, Marcelo, desde Madrid, desde este organismo, que es, como todos entendemos, el rector de la actividad a nivel global, ¿cómo ves la región? ¿Cómo ves? Comencemos por Latinoamérica, pero con foco posteriormente más en el sur.
más en nuestra región. ¿Qué estás viendo? Nos cuesta mucho salir de ese pobre 4% de la torta mundial. ¿Cómo llegaremos a romper ese cordón, ¿no? Esa tranca que tenemos? Hace un rato hablamos, pero en otro contexto, tú y yo preparando esta conversación, del sector aéreo. Y eso sigue siendo un gran reto en la región, ¿verdad? La conectividad, la ausencia de hubs, el hecho de que haya que volar vía aeropuertos muy distantes para ir a países prácticamente vecinos. Hemos visto sí en tiempos recientes iniciativas así a nivel subregional, ¿no? Hablando de Uruguay precisamente, ¿no? De Brasil, Paraguay, que pueden compensar esas brechas, cerrar esas brechas, pero la conectividad en la región sigue siendo un reto importante. Y después temas que tampoco son ajenos, no solamente son retos para el propio turismo, son en general de desarrollo para la región, infraestructura, claro. Que tiene que también ver en mayor medida con lo que es la conectividad. Pero eso va de la mano de la inversión y por eso la organización justamente ha asumido también un papel muy proactivo en identificar la necesidad de guiar o identificar oportunidades de inversión extranjera en turismo. No existe un fondo de inversión, por ejemplo, dedicado al turismo. El turismo siempre arranca pedacitos de otros, claro, ¿verdad? Como existen en otros sectores. Entonces, justamente de la mano de CAF, que todos conocen, que muchos no saben que es realmente la entidad multilateral de inversión más potente para la región, más que el BID, más que el Banco Mundial, sobre todo en lo que a infraestructura se refiere. Además dirigida por un hombre de turismo, ¿no? Dirigida por un antiguo hombre de turismo, por el presidente ejecutivo Sergio Díaz Granados, que fue justamente ministro de Comercio y Turismo en Colombia hace muchos años. Sensible muy al sector y lo que supone en su transversalidad. Entonces lanzamos una serie de guías de inversión, eso a nivel mundial, pero en América Latina y el Caribe vamos de la mano de CAF. Se lanzaron 5 ya hasta la fecha y justamente hace pocos días, la semana pasada en el marco de FITUR, actualizamos el acuerdo, se van a lanzar 5 más. Entonces es inversión para, como siempre decimos, que la intención del desarrollo tenga un impacto. Inversión por un lado, infraestructura, conectividad. Antes de pasar a la última parte de esta charla, donde vamos a hablar de algún tema personal tuyo, con mucho gusto, me gustaría tener tu impresión de estos días. ¿Qué has visto alrededor de FITUR? A mí personalmente me ha impactado el volumen, ¿no? Es decir, por todos lados, no solamente de participantes. ¿Cómo lo viste? Sí, sorprendió a todo el mundo. Para empezar, porque impactaba. Después a nivel logístico, porque quienes llegaban un poco tarde, hubo ciertos retos de acceso al recinto, sí, claro, al recinto ferial. Pero sí, se nota que sigue siendo algo que funciona. Las ferias de turismo. A mí siempre me ha maravillado. Yo no vengo del turismo, vengo de la comunicación, vengo de la economía y yo siempre tuve como una relación muy de sentimientos encontrados por las ferias de turismo. Pero bueno, efectivamente están ahí, tienen su razón de ser y a pesar de lo virtual, a pesar del Zoom y a pesar de lo digital, creo que honra lo que es el turismo, que yo siempre lo defino como es el sector por excelencia entre las personas. El B2B. ¿No? O sea, el B2B. Pero además, digamos, es el tapaboca espectacular de los agoreros que decían que lo presencial era cosa del pasado, que con el Zoom, por supuesto, no. O sea, quedó totalmente desvirtuado. Bueno, y aparte para el turismo es eso, o sea, el turismo virtual tiene sus limitaciones, como bien sabes. Sí. Entonces yo creo que es bueno empezar el año, justamente, hablando de año con retos, venimos de años muy complicados, sí con números que alimentan, justifican un optimismo para el sector, que FITUR, como la primera de las grandes ferias del mundo, empiece con tanta pujanza y reafirme que ya hemos
ojalá ha dejado atrás como que la fase de recuperación y podemos entrar a ¿no? a un Una nivel meseta, más, por una lo menos. meseta, esa es la palabra que me faltaba, una meseta por lo menos de mayor estabilidad, bien sabiendo que las crisis y lo impredecible ya no son la excepción, tampoco son la norma, pero sí que vuelven una y otra vez. Ok. ¿Cuántos años hace que saliste de Uruguay? Salí de Uruguay, yo salí 2 veces de Uruguay, una vez muy chiquito con el exilio. Volvimos cuando Sanguinetti invita a mi padre a volver a trabajar, a dirigir el Sodre, y después me fui a estudiar a Alemania. Traté de volver, pero la vida me retuvo por acá. Y bueno, son muchos años, ya perdí la ¿Cómo cuenta. se conserva el acento? Todos me lo preguntan. En casa nunca tuvimos un altar al Uruguay con la bandera, Artigas y el mate. Siempre el lema era vivimos o en Alemania o vivimos en México, y se trata obviamente de integrarse, de incorporarse, pero sin olvidar de dónde uno viene. Como buenos uruguayos, mis padres también ejercieron lo que muchas veces ¿no? se nos dice que somos excesivamente modestos, no somos muy patrioteros, ¿no? Muy nacionalistas. Es verdad. ¿No? Pero no perdemos la raíz. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, nunca hubo una educación marcada por justamente, ¿no? La exaltación nacional, que es algo que a mí me gusta mucho del Uruguay. Fue una relación siempre muy sana. Francamente, no te lo sé explicar, la conexión siempre ha estado ahí, me siento muy ligado y muy unido a mi país, aunque la mayor parte de mi vida la haya pasado afuera, pero a mis hijos los educo como parcialmente uruguayos, se sienten parte uruguayos y tratamos de ir cada año y medio, 2 años, vamos al sur con Muy mayúscula. bien. Vivir en Madrid es un privilegio. Cada vez que nosotros llegamos por estos barrios del mundo, sobre todo cuando venimos de algún país de otras lenguas, llegamos y decimos estamos en casa. Y nos gusta decir que damos la vuelta del perro, que vamos a la Plaza del Sol, que vamos a la Puerta de Alcalá y que vamos la vueltita del perro. Sí. Pero ese Madrid que tan bien se vive y que tan bien se disfruta, lo vas a dejar. Lo voy a dejar. Y te vas al reino del silencio. Es decir, vos sabés que el impacto que yo tuve al llegar a Ginebra fue que no se escucha nada. No hay ruido de tránsito. Bueno, llevo cierta ventaja. Para empezar, sí, gracias, y lo adelantamos. Y sí, me voy a Ginebra ya en pocos días. Yo me crié en Alemania. Yo viví en total 18 años en distintas fases en Alemania. Entonces, estoy acostumbrado a ese nivel o ese bajo nivel de decibelios. Pero sí, es un nuevo cambio. ¿Y qué vas a hacer en Ginebra? En Ginebra, antes hablábamos de la Secretaría General Iberoamericana, de Enrique Iglesias, pero quien me contrató hace algunos años para trabajar en la CEGIP fue Rebeca Greenspan, la gran dama de la diplomacia internacional costarricense, la otra Suiza de América, como bien sabemos, y quien actualmente es secretaria general de UNCTAD, otra sigla, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que pertenece al tronco central de la ONU, a la Secretaría, como se dice en Naciones Unidas. Y la secretaria general Greenspan me invitó a incorporarme de nuevo a su equipo. Voy a sumarme. No es la primera vez, como dije, ya fue hace algunos años acá en Madrid. Ella venía del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York, asumió la secretaría luego de Iglesias, y después Antonio Guterres la nombra secretaria general de UNCTAD hace ya 2 años y medio, en el 21. Justamente cuando hablábamos antes de nuestro querido ministro Tabaré Viera, cuando fue nombrado, pocos meses después que Tabaré asume como ministro de Turismo del Uruguay, Rebeca Greenspan asume como secretaria general de UNCTAD y me invitó a sumarme a su gabinete en Ginebra
para apoyar lo que más pueda en proyección mediática y en línea editorial de esta agencia. Y son esos llamados, queridos, que no se pueden rechazar. No se puede decir que no. No se puede decir que no, no quiero decir que no, es un gran honor, es una gran oportunidad y es un lindo reto. Muy bien. Marcelo, creo que hemos recorrido los puntos que nos interesaba tocar. Queremos a la vez agradecerte la permanente disposición que has tenido siempre para con nuestro medio, porque muchas veces no trascienden o no terminan siendo notas o artículos algunas informaciones o algunos intercambios que se pueden tener. Pero recuerdo desde hace unos cuantos años cuando te invitamos y tuviste la gentileza de ir a dar una charla en uno de nuestros eventos allá en Piriápolis. En Piriápolis, claro. Los primeros objetivos en el Argentino. En el Argentino Hotel. Cuando veo esa foto me da nostalgia porque todavía no tenía tanta cana. Y yo, mira esto. Tenía el pelo totalmente negro. Bueno, Marcelo, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias por tu amistad y bueno, seguimos en contacto. Seguimos, yo sigo conectado, yo siempre estoy a disposición y lo que ojalá pueda aportar, si es de algún valor, ya sea on o off the record, ya saben, tienen dónde ubicarme. Y le mando saludos a tu tío. Siempre, el gran Andrés, por supuesto. Que pases bien.